Estimados hermanos, bienvenidos a este nuevo tiempo, hoy viernes, en estudio bíblico verso a verso en el libro de Colosenses. El día de hoy estaremos estudiando un tema súper importante acerca de el evangelio verdadero o el verdadero evangelio en Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al versículo 8. Antes de poder iniciar con este estudio, los invito a que juntos conmigo podamos orar para permitir que el Señor tome el control de este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, por este momento en el cual juntos vamos a meditar y reflexionar en tu palabra. Señor, que cada versículo de este pasaje pueda ser comprendido y entendido por nuestra mente y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder aplicar cada una de estas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que no sea mi mente y mi capacidad hablando, sino que seas tú, Señor, visto y tú escuchado a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga una vez más aquí en Estudio Bíblico verso a verso. El día de hoy estaremos, como lo mencioné unos minutos atrás, estaremos estudiando el verdadero evangelio. Así que los invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al versículo 8. Vamos a leer el pasaje y juntos estaremos analizando verso a verso este pasaje y podremos encontrar 7 verdades importantes acerca del evangelio del reino. Vamos a leer desde el versículo 3 y dice así. El apóstol Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, esta carta, como lo habíamos mencionado en el tema anterior, el apóstol Pablo trata el tema principal de esta carta, es la preeminencia de Cristo. El apóstol Pablo, a través de esta carta, tratará de ubicar a Cristo por encima de todas las cosas. Recuerden que el apóstol Pablo está tratando de pelear contra todas aquellas ideas gnósticas y judaizantes que estaban contaminando la verdad del Evangelio. Así que en esta carta el apóstol Pablo tendrá como su principal objetivo exaltar a Cristo sobre encima de todas las cosas y de cualquier conocimiento, y declarar que Jesucristo es suficiente. Suficiente para alcanzar salvación, suficiente para alcanzar vida eterna, y que no necesitamos de más nada más que de Cristo. Cristo lo es todo. En Él estamos completos en Él. Así que en esta carta, Epafras había traído la carta, pero por lo que vemos en el versículo 8, Epafras había contado a Pablo acerca de la conducta, de la fe y obviamente pues del amor de los colosenses para con los demás. El apóstol Pablo se había enterado de qué manera los colosenses estaban abundando en frutos de amor. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses haciéndoles ver de que él se había enterado acerca de la conducta de ellos por medio de Epafras. Así que antes de eso, yo he apuntado aquí algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Primero vamos a hablar hoy acerca del evangelio verdadero o el verdadero evangelio. Si bien es cierto, muchos de nosotros sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Sabemos que la palabra evangelio también
tenía que ver con una nueva era. Se utilizaba cuando el emperador Augusto César había nacido, puesto que representaba una nueva era, un nuevo comienzo. Pero también la palabra evangelio era utilizado en las grandes batallas, en las grandes guerras, cuando los pueblos griegos se enfrentaban y había grandes batallas y en el pueblo querían tener noticias acerca de estas batallas, pues venía un mensajero. Este mensajero traía las buenas nuevas, traía el evangelión, y obviamente uno podía determinar si estaba ganando la batalla por el aspecto del rostro de este mensajero. Este mensajero, con su cuerpo y su rostro, indicaba si realmente lo que venía era una buena noticia. Y ese evangelión representaba una buena noticia de una gran batalla. Obviamente había una gran batalla en el mundo espiritual, y es que la Biblia dice que no hay justo ni a uno, y en Romanos dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Es así que al ser constituidos enemigos de Dios, teníamos como futuro el infierno. Pero Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que pues justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es así que las buenas nuevas de la gracia de salvación nos han sido dadas a través del nombre de Cristo Jesús, que representa las buenas nuevas de salvación para nuestras vidas y nos da la esperanza de alcanzar vida eterna en el mundo venidero. Así que una de las cosas interesantes es que hay que tener en cuenta que esta palabra evangelio es vista de diferentes formas en diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 15, se nos manda a proclamarlo. En Filipenses capítulo 1, versículo 17, se nos manda a defenderlo. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, se nos manda a trabajar juntos por el evangelio. En Filipenses capítulo 1, versículo 5, se nos manda a disfrutar de la comunión del evangelio. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, se nos insta a sufrir por causa del evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16, se nos anima a no tener vergüenza ni avergonzarnos del evangelio. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, se nos dice que el evangelio no ha venido por palabra, sino por poder del Espíritu Santo. Estos textos que acabo de mencionar y mostrar como referencia nos dan una idea y una pauta de qué es lo que la Biblia nos manda o qué actitudes debemos tener con respecto al evangelio. Primero, proclamarlo, defenderlo, trabajar por él, disfrutar el evangelio, sufrir por causa del evangelio, no avergonzarme del evangelio y recordar que el evangelio me ha sido dado por poder del Espíritu Santo. Si bien es cierto, este evangelio tiene nombres, ¿verdad? Es conocido en Hechos capítulo 20, versículo 24, como las buenas nuevas de la gracia de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 9, se le conoce como las buenas noticias de su Hijo. En Romanos capítulo 15, versículo 16, se le conoce como las buenas noticias de Dios. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 12, se le conoce como las buenas noticias de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, se le conoce como las buenas noticias de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, se le conoce como las buenas noticias gloriosas. En Efesios capítulo 6, versículo 15, se le conoce como las buenas noticias de paz. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, se le conoce como las buenas noticias eternas. Hermanos, les acabo de leer acerca de esta forma de mencionar las características acerca del evangelio. ¿Cuáles son estas características? Representan la gracia de Dios, las noticias de su Hijo, las noticias de Dios, las noticias de Cristo, las noticias gloriosas, las noticias de paz y las buenas noticias eternas. Hemos escuchado mucho acerca del evangelio en las Escrituras. Y es así que en esta parte del libro de Colosenses, del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8, vemos que en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre
de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vemos cómo el apóstol Pablo no empieza este pasaje elogiando a los colosenses, sino que primero empieza dando gracias al Dios Todopoderoso, que ha sido capaz de transformar el corazón de los colosenses por medio del Evangelio. El apóstol Pablo está agradecido y contento acerca del efecto que el Evangelio ha producido en el corazón de los colosenses. Y empieza este pasaje de esa forma, agradeciendo. Dice, agradeciendo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Señor Jesucristo. Al darle el título de Señor a Jesucristo, trata de exaltar y de poner a Jesucristo al mismo nivel del Padre, como Dios, como Supremo, como Dios Todopoderoso. Y lo más interesante es que el apóstol Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Hermanos, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que analicemos que no solamente el apóstol Pablo empieza agradeciendo a Dios, sino que a partir del versículo 4, el apóstol Pablo va a empezar a nombrar 7 verdades fundamentales acerca del Evangelio del Reino. Una de las primeras verdades es que el Evangelio del Reino es aprendido por fe. Dice, o es recibido por fe. Dice aquí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Empieza y dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La primera verdad acerca del Evangelio es que el Evangelio se recibe por fe. Ustedes dirán, o algunos piensan, que la fe es un salto al vacío, que la fe es creer en algo sin tener algo sólido en lo cual creer. Sin embargo, lo hemos dicho muchas veces, la palabra fe es la palabra griega pistis, que significa confianza en lo que he oído y escuchado acerca de Dios. Obviamente mi fe está basada en un fundamento sólido, en todo lo que yo he escuchado acerca de Jesús, de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 se dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra es pues la certeza. La palabra certeza en el griego es la palabra upóstasis. Esta palabra upóstasis significa soporte, significa firmeza. Y dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es la palabra griega helechos. La palabra griega helechos significa evidencia. Cuando el texto nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en griego nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué? Porque es la certeza de lo que se espera, porque lo que yo espero está soportado en una verdad sólida. Lo que yo espero está soportado en una verdad firme, y es la verdad del Evangelio, es la verdad de Dios narrada y escrita en las Escrituras. Y cuando dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el hecho de lo que no se ve, es que a pesar de que yo no lo veo, yo tengo evidencia suficiente y evidencia sólida en las Escrituras y en la historia para avalar que lo que Dios ha dicho que va a pasar, va a suceder. Esa es la razón por la que la fe de un creyente es una fe sólida y sustentada en la verdad. Así que el versículo está diciendo, Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Una de las primeras verdades acerca del Evangelio es que es recibida por fe.
es recibida por fe. ¿Por qué? Porque es recibida desde el momento en que tú creíste en que Jesucristo es el Señor y Salvador. Una de las siguientes verdades es que dice que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, empieza la verdad del Evangelio, o una de las verdades del Evangelio, es que el Evangelio se recibe por fe, pero se desborda en amor. Quiere decir que una de las características es que una vez que tú recibes el amor, el Evangelio por fe, tú muestras amor para con los demás. Es uno de los resultados de haber recibido el Evangelio. Muestras amor para con tus hermanos, muestras amor aún para con tus enemigos. Y este es uno de los principios importantes y trascendentales que nos enseñó el apóstol Juan en la primera epístola de Juan. Nos habló de 3 principios importantes que todos los cristianos debemos tener: caminar en verdad, en amor y en obediencia. Verdad, amor y obediencia, estos 3 términos, esta triada de elementos que deben acompañar a todo creyente. Así que el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, nos está diciendo las mismas verdades. Nos dice que la primera verdad del Evangelio es que es recibida por fe. La segunda verdad es que esa fe se transforma y se desborda en amor. Por eso dice: los colosenses han oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para todos los santos. Y luego dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Miren qué interesante. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa por la cual los colosenses tienen amor para con los demás santos? La esperanza. Esa es la causa. A causa de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál esperanza según el texto? La esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Qué es lo que dice esa esperanza? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la esperanza que nos está guardada en los cielos? Jesús nuestro Señor dijo: y yo iré y os haré morada en los cielos, luego vendré por ustedes. La Biblia dice que estamos ya sentados en tronos celestiales. La Biblia dice que viviremos por la eternidad. La Biblia dice que gozaremos de la presencia de Dios. La Biblia dice que no moriremos, sino que alcanzaremos vida eterna. Y lo más interesante de este pasaje es que generalmente nosotros vivimos nuestro presente en base a nuestro pasado. Hay una frase que dice que aquel que no aprende de su pasado, vuelve a repetir el pasado en su presente o en el futuro, ¿verdad? Que es importante poder movernos en el presente en base a nuestras experiencias del pasado. Pero lo interesante de este pasaje es que los hermanos de Colosenses no estaban mostrando amor para con los demás en base a lo que habían aprendido de su pasado, sino en base a lo que conocían de su futuro. Y a veces nosotros sacrificamos nuestro futuro por causa de nuestro presente. Cuando a veces nosotros queremos pecar y queremos desobedecer la palabra de Dios y queremos nosotros experimentar placer y experimentar diferentes tipos de placeres y de gozos, y gozar y dar cabida a nuestra mente, a nuestra carne, a nuestra desobediencia, a nuestro pecado, sacrificamos lo que nos ha sido ofrecido en el futuro por causa de vivir nuestro presente. Pero los colosenses decidieron amar a todos los santos en el presente por la simple razón de que creían en el futuro. Que su fe y su amor reposaba en su esperanza. Que ellos tenían la esperanza de que lo que Cristo había dicho y que lo que los apóstoles habían mencionado acerca de lo que Jesús había prometido para todo aquel que le siga en la eternidad era verdad. Así que por lo tanto, la fe de ellos, primera verdad, el Evangelio se recibe por fe. El Evangelio dispersa amor. Y el Evangelio, tercera verdad, reposa en la esperanza futura y venidera.
que el Evangelio está reposado en lo que yo he escuchado acerca de lo venidero, acerca de la vida eterna, acerca de lo que Cristo ha prometido. Así que en base a la esperanza que yo tengo del futuro y la vida eterna, yo vivo el presente obedeciendo el Evangelio. Cuarta verdad, dice, vamos a repetir, dice, ¿no? A causa de la esperanza que es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llevado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La palabra de Dios es dada para esparcirse mundialmente. La palabra de Dios, el Evangelio, una de sus verdades es que no ha sido dada para reproducirse como una secta de manera local, sino que ha sido dada por Dios al mundo para ser esparcida por todo el mundo, diseminarse por todo el mundo, ser conocida y proclamada por todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Porque Cristo es la Torá viviente. Porque Cristo representa el Evangelio. Así que el Evangelio que nos ha sido dado, no nos ha sido dado para guardarlo, nos ha sido dado para proclamarlo. Por eso en Mateo capítulo 28 dice: ir por todas las naciones, haciendo discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Jesús os mandó que hiciéramos. Qué importante es comprender que la herramienta, la verdad fundamental del cristianismo, el Evangelio, nos ha sido dado para que sea esparcida y proclamada. Otra de las cosas interesantes es que dice que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Esa es la siguiente verdad. La verdad número 5. La verdad número 5 es que está hecha el Evangelio para llevar fruto y crecer en vosotros. Esa es la razón por la que versículos después, que vamos a estudiar en la siguiente semana, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 10: por lo tanto, oro por vosotros para que crezcáis en buenas obras y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que el Evangelio nos ha sido dado, no solo para que crezca de manera interna en nuestros corazones y en nuestras mentes, y el Evangelio cada vez crezca y crezca más nuestro conocimiento acerca de la voluntad de Dios, sino que también el Evangelio sea esparcido de manera externa hacia otros lados del mundo. Otra de las verdades importantes, séptima verdad, es que el apóstol Pablo dice en el versículo 6, dice que ha llegado hasta vosotros, o sea, el Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio de Dios llega por gracia. Nadie puede ganar el Evangelio ha llegado por gracia, y gracia en el griego significa favor inmerecido. Nadie puede hacer absolutamente nada para ganar la vida eterna. La vida eterna nos ha sido dada por gracia, por el simple favor de Dios a través de su Hijo. Y por última verdad, dice aquí que, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cómo es que el Evangelio o el verdadero Evangelio llegó a los colosenses? Gracias a Epafras. ¿Quién era Epafras? Un siervo fiel, un consiervo. Ahí dice, en el término griego dice consiervo amado, significa mi colega esclavo. Pablo está diciendo, mi colega esclavo Epafras les ha predicado el Evangelio, y gracias a que Epafras es un testigo fiel y un siervo fiel del Evangelio, ustedes han podido conocer acerca de la voluntad del Señor para con sus vidas. Así que las 7 verdades importantes que el apóstol Pablo enseña en este pasaje es que el Evangelio es recibido por fe. El Evangelio esparce amor. El Evangelio
descansa o reposa en la esperanza venidera. El Evangelio está creado para ser esparcido en todo el mundo. El Evangelio debe llevar fruto, debe crecer internamente en nuestros corazones y extenderse física y externamente hacia los demás. El Evangelio nos ha sido dado por gracia y el Evangelio necesita de un siervo fiel para ser proclamado y llevado al corazón de los hombres. Así que el apóstol Pablo en este pasaje del capítulo 1 del versículo 3 al versículo 8 nos muestra estas 7 verdades importantes acerca del verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque es importante que los colosenses entiendan de que todo lo que ellos han recibido ha sido por gracia, pero que ha sido recibido porque ellos creyeron en Cristo, ha sido recibido porque gracias a que ellos han creído en Cristo y tienen esperanza en lo que han oído acerca del futuro que recibiremos en la eternidad. Resultado de su esperanza futura o de la esperanza en el futuro, ellos han mostrado amor para con los santos. Pero Pablo les hace ver de que esa esperanza, ese evangelio que ellos han recibido, debe ser esparcido y dispersado en el mundo. Que Pablo espera que esa verdad del evangelio crezca de forma interna en sus corazones y que crezca de forma externa a través de la proclamación del evangelio hacia otras naciones y ciudades. Que entiendan de que esa bendición del evangelio les ha sido dada por gracia, pero que es necesario que ellos se conviertan en siervos fieles para poder proclamarla y esparcirla alrededor del mundo. Hermanos, es importante para mí, hoy es un video corto, pero contundente. ¿Tú has recibido el evangelio en tu corazón? Pues si lo recibiste porque tuviste fe en el Señor. Pero ahora el apóstol Pablo, para buscar las implicancias a nuestro presente como iglesia, espera que nosotros entendamos que debemos ser siervos fieles, siervos y siervas. Que entendamos que debemos proclamar el evangelio, que debemos crecer, hacer que el evangelio crezca en nuestros corazones y nuestras mentes, para luego crecer afuera cuando tengamos que esparcirlo y proclamarlo. Y que entendamos de que nuestro presente no debe ser determinado solo por nuestro pasado, sino que debe ser determinado por nuestro futuro, por la esperanza que nos ha sido dada en la eternidad. Y que cuando pensemos en la esperanza que nos ha sido prometida, en lo que vamos a recibir en la vida eterna y en lo que ya hemos recibido según Efesios, porque dice que ya estamos sentados en tronos celestiales, que somos coherederos con Cristo, la verdad y la esperanza en lo futuro determine nuestra conducta en el presente. Espero que esta enseñanza haya quedado en sus corazones y con todo el amor del Señor les envío un fuerte abrazo y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.